En el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que quisiera titular el prólogo de Juan. No hay nada muy diferente, sino que vamos a ver 1 de Juan capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4, y vamos a estar hablando el prólogo de Juan. Dice la palabra del Señor: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pido de que en estos próximos minutos sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de la palabra escrita, la cual fue inspirada, Señor, por tu Espíritu para que Juan la escribiera. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu palabra. Ayúdanos a poder con gozo ser confrontada por tu palabra, y al fin al día ayúdanos a poder, Señor, reformar nuestras vidas de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor. Sé tú con nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hemos continuado, ¿verdad? Comenzamos la semana pasada en lo que es este viaje, esta jornada expositiva, en lo que es la epístola de Primera de Juan. Y aunque no voy a dar un resumen de la semana pasada, pero sí quería dejarles saber de que lo que quisiéramos enfocarnos en esta mañana es que tener un enfoque, un mejor entendimiento de lo que es el anuncio de la autoridad que está presentando Juan y su propósito en los 4 versos que vamos a ver. Hay algo que él va a comunicar con una autoridad apostólica, y también ese propósito él nos va a llevar a entender cuál es, que al fin del día es Juan está comunicando este mensaje con autoridad del Señor Jesucristo para llamarnos a tener una mejor comunión, no solamente con Dios, sino con cada uno de nosotros. Vamos a tener 4 encabezados con su Biblia abierta. Vamos a ver, número 1, la eternidad del verbo. Eso lo vamos a ver en el primer verso, la primera parte, diríamos parte A. Después vamos a ver la humanidad del verbo, sería la parte B, ¿verdad? Y culminando el versículo 1. El tercer encabezado, la manifestación del verbo, versículo 2. Y el llamado a una trina comunión, versículos 3 y 4. La eternidad del verbo, la humanidad del verbo, la manifestación del verbo y un llamado a una trina comunión. Ese va a ser, como quien dice, nuestro bosquejo para el día de hoy. Y esta semana estaremos, como dije, tratando esta idea de lo que es el prólogo. Tal vez hay personas que no entienden o han escuchado esa palabra, el prólogo. Y un prólogo de un libro siempre lo escribe el autor mismo. Y el propósito del prólogo es que él está ofreciendo una introducción que establece el escenario para la historia que viene y forma usualmente parte antes de comenzar la historia. Nos va a dar, como quien dice, diríamos lo que en inglés llamarían, ¿verdad?, un sampler, para que usted pueda probar una idea de lo que se va a tratar. Usualmente una de las formas que, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha ido tal vez a una presentación, a lo que sería tal vez musical, si fuera a ir al lugar de Dr. Phillips donde se hacen las grandes obras. Usualmente en una obra está lo que se llama al principio, no sé el equivalente, me perdona, le debo la traducción, lo que se llama el overture, que es un aspecto musical al principio donde la orquesta le va a dar diferentes partes de todas las piezas musicales que se van a tocar. Y usualmente eso es en la introducción. Y un prólogo, lo que está haciendo Juan es lo mismo. Él va a darle esencialmente los conceptos mayores que él va a estar desarrollando a través de su epístola. Y vemos de que si fuéramos a tener un resumen de este prólogo, pudiéramos decir que este es: Juan testifica que ha visto la vida eterna, que el Padre ha manifestado
para que la iglesia confíe en sus palabras y continúe en comunión con Él. Lo leo de nuevo. Los 4 versos podemos resumirlo en esto. Juan testifica que ha visto la vida eterna que el Padre ha manifestado para que la iglesia confíe en sus palabras y continúe en comunión con Él. Esos 4 versículos que vamos a estar leyendo, ese sería, como quien dice, el sumo resumen. Entonces pasamos al primer encabezado, que es la eternidad del verbo. Y con su Biblia abierta, mire conmigo, volvamos a leer. A mí, una de las cosas que va a aprender a conocerme es que a mí me gusta repetir mientras predicamos lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Bueno, porque en la repetición, número 1, usted va a recordarlo. Número 2, en la repetición nosotros podemos tal vez memorizar. Dice Juan 1, primer verso, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Si pudiéramos hacer algunas observaciones cuando estamos viendo este texto, pudiéramos hacernos la primera pregunta para comenzar a entender lo que el Espíritu Santo escribió a través de Juan. Y la pregunta sería, ¿por qué entonces Juan utiliza este pronombre, verdad? Esta idea de lo que, mire con su Biblia, dice lo que existía. Y es forma más rara de comenzar una carta, ¿verdad? No comienza diciendo o dándonos una idea, no comienza saludando, saludos hermanos, me alegro escucharles. Si es Pablo, Pablo obviamente tiene un estilo de comenzar sus epístolas, sus cartas. Aquí sencillamente comienza siendo lo que existía desde el principio. Interesante, ¿verdad? Una carta que comience de esta forma. Pero ¿por qué es que Juan comienza con esta idea, lo que? Note de que está diciendo, no está diciendo o el quién, dice lo que. Y Juan desea llamar la atención por igual al verbo proclamado y el verbo como persona. Cuando comienza Juan aquí a escribir, lo que Juan está haciendo es llamándonos la atención, no directamente a la persona del Señor Jesucristo, sino a la idea de lo que esto representa, el mensaje y la persona. En última instancia, recordemos esta idea de que no se pueden separar. El mensaje de qué es el Evangelio, la persona de Cristo Jesús es inseparable. Es lo mismo. Y cuando entonces aquí Juan está comenzando, dice lo que existía desde el principio. Él está haciendo, apuntando a la persona de Jesús. Esta idea de este Evangelio, estas buenas nuevas comienzan mucho antes de todo lo que hay escrito. Estamos hablando de los pasillos de la eternidad como si fuere. Fíjese, en un mundo, le doy un ejemplo, mire, en un mundo donde nosotros todos amamos la Navidad. Todo el mundo le gusta la Navidad, usualmente ya los niños tienen una lista, si no, tal vez muchos la han comenzado. Y a todo el mundo le fascinan los regalos, la comida, especialmente si usted es hispano, le gusta un buen lechón en la Navidad, tal vez no mucho porque usted está tratando de conservar la figura, pero le gustan las tradiciones de cantar, aquellos que les gustan hacer más ruido, las parrandas. Muchos hasta visitan eventos religiosos durante el tiempo navideño porque todos quieren hablar de este niño Jesús. Todo es aceptado y celebrado siempre y cuando no definas quién es Jesús. Porque cuando tú comienzas a definir por qué vino al mundo y quién es este Jesús, qué es lo que demanda de ti, ahora tenemos un problema. Porque mientras tanto nosotros hablemos del niño que nació en el pesebre, hasta los musulmanes, todo el mundo celebra la Navidad. Pero lo que quiero apuntar es esto. Cuando Juan ahora está diciendo lo que existía desde el principio, no meramente está apuntando a este niño que un día llegó y nació en Belén, sino que comienza esta idea, ¿verdad? Llega a cumplirse en Belén, pero mucho antes de Belén habían profecías de este Jesús. Y mucho antes nos habían dicho quién iba a ser este Jesús, cuál va a ser el impacto de este Jesús. Y este Jesús también hay que entender que tiene un poder. Él es Dios. Entonces, por eso muchos hoy en día dicen que son cristianos, pero lo interesante, lo que me llama la atención es que caen dentro de este grupo que estoy hablando. Son los que les gusta la Navidad, pero no les gusta quién es el que se celebra la Navidad. No les gusta por la cual aquel tuvo que venir en la Navidad para algún día tener que morir en una cruz y resucitar. Ese Cristo. Hay muchas personas hoy en día, puede ser que estén aquí con nosotros, que ellos dicen, sí, yo amo a Jesús, pero ellos viven como ateos practicantes.
Viven de una forma la cual no concuerda con la palabra de Dios. Proclaman ser justos, mas sus obras los niegan a ellos mismos. Entonces el llamado que puede hacer en conclusión a ver esta idea es: amigo, amiga, y si aceptas el Señor, el testimonio de Dios, de lo que dice de Cristo, ¿te gusta la idea de Dios, el evangelio, pero de lejitos? ¿Crees que Jesús siempre, te gusta la idea de Jesús siempre y cuando no se meta con tus asuntos personales? Te tengo buena noticia: si ese llega el caso, no tienes que quedarte ahí. Porque lo que existía desde el principio, ese Cristo está vivo hoy a la mano derecha del Padre. Y Él hoy te ha traído para llamarte a que vengas a Él y te tires a los pies de la cruz para que puedas tener comunión con Él. Así que hemos visto que Cristo es un ser eternal, la cual no fue creado, sino que es coexistente con el Padre y con el Espíritu, porque los tres comparten la misma naturaleza de Dios. Pero ¿cómo es que entonces este Cristo prueba no ser el Cristo de los gnósticos? ¿Se acuerda la semana pasada que hablaba de estos gnósticos? El gnosis, el saber. Y ellos decían de que no, Jesús no podía haber sido humano, porque todo lo que es espiritual es inmaterial y todo lo que es material no es espiritual. Por lo tanto, si Cristo de verdad tuvo un cuerpo, eso no podía ser posible porque la materia es mala. Todo lo que es de este mundo es pecado, pero todo lo espiritual es de Dios. Y ellos llamaban o decían que ellos tenían una revelación única de parte de Dios. Y al decir estas cosas estaban blasfemiando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta, mire con su Biblia abierta, note lo que dice ahí. ¿Por qué entonces Juan comienza hablando de lo que existía desde el principio? Estamos hablando de que están presentando al Señor Jesucristo. Pero vamos a, como quien dice, hacer un ejercicio mental. Si pudieras con una cámara, ¿verdad?, en tu mano, juntos vamos a regresar en el tiempo, ¿verdad?, hasta que nosotros llegamos. ¿A dónde llegaríamos si vamos a poner todo al inverso? Si pudiéramos ver tu vida totalmente a la inversa en el tiempo, viste cuando naciste, cuando tus padres nacieron, el nacimiento del internet, la guerra de Vietnam, ver a Hitler en su poderío, la invención de la radio, ver a tal vez una de las presentaciones de Shakespeare, el imperio inca, llegar al punto, ¿verdad?, donde finalmente llegamos a Génesis. Y cuando llegamos a Génesis, es interesante porque en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero aún antes que Dios hablara y las cosas fueran creadas, ¿qué encontraríamos? Algo que sí encontraríamos de seguro es que encontraríamos una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esto es una perfecta comunión. Eso sería lo que fueras a encontrar. Estarías entonces llegando aún antes del establecimiento del tiempo, y este Jesús, este verbo encarnado, que sería encarnado, pero estamos hablando de un verbo no encarnado todavía. De esto está hablando cuando su Biblia abierta, mire lo que existía desde el principio. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Lo que está diciendo Juan es lo mismo que él decía en Juan capítulo 1, versículo 1. Si se acuerda, el Evangelio dice: en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo Juan entonces es que esta persona, este Señor Jesucristo, es un ser eterno. Juan está desde el principio haciendo el caso que el verbo de vida es divino, es eterno y fue manifestado en lo físico. Ahora hay que recordar, esto es importante, porque los falsos maestros, los gnósticos, decían que solo lo espiritual era bueno. Volvemos a este asunto y lo vamos a repetir porque vemos que, como habíamos dicho la semana pasada, la forma que Juan presenta sus ideas son aspectos circulares, cíclicos. Uno tal vez pudiera dar una lista de las cosas: quiero hablar de esto y después quiero explicarlo. Quiero presentarte esto, después quiero aplicarlo. Juan hace todo al mismo tiempo. Y vemos entonces de que por eso es que Juan en este momento, el Espíritu Santo lo dirige para que él, mientras está comenzando a mandar esta carta y darle aliento a los cristianos, está diciéndole a aquellos que están leyéndola, los buenos y los malos, lo que existía desde el principio. Eso que existía, ese quien es Jesucristo, es quien yo vine a proclamar.
Recuerde entonces que estos hermanos que están en estas iglesias que han sido afectados, han sido amenazados por estos falsos maestros, porque si no bien se ha dado cuenta, lo que es falso usualmente coge rápido. Todo el mundo lo escucha, todo el mundo lo comparte. No hay nada mejor, ¿verdad?, decía alguien, que un buen bochinche. Cuando algo que no ayuda, edifica, la gente lo escucha, usualmente es más fácil darle share. Ay, ¿qué tiene que ver esto? ¡Pum! Y lo mismo pasa en este tiempo. Entonces hay un sinnúmero de cristianos jóvenes, discípulos en Cristo, bebés, que han escuchado las falsas enseñanzas de que Jesucristo no vino en la carne. Y por eso entonces que Juan está haciendo estas aclaraciones. Escúcheme, si Cristo era desde el principio, entonces las declaraciones heréticas de los falsos no serían ciertas. Recuerde que los falsos negaban que Jesús era Dios porque Él vino en la carne. Estos gnósticos negaban la obediencia pasiva y activa de Cristo. Ellos negaban la muerte y la resurrección de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 58 dice, Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Lo que existía desde el principio. Por eso es que los judíos querían matarlo, cogieron piedras y comenzaron a tratar de quitarle la vida. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo, Jesucristo estaba tomando una posición diciendo, yo soy igual a Dios el Padre. Tenemos la misma naturaleza, por eso antes de Abraham yo soy. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Y Él es antes de todas las cosas, y Él todas las cosas permanece. Y en Él todas las cosas permanecen. Es interesante porque una de las herejías, particularmente los testigos de Jehová, como una secta, dicen de que el Señor Jesucristo fue el primero de la creación. Eso es lo que ellos creen. Entonces, de todas las cosas que Dios creó, Jesucristo es el primer ser que fue creado. El problema es entonces de que si usted lee la palabra, dice, por ejemplo, en este caso, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas. Más, ¿viste? Es que Jesús fue el primero. No, pero sigue leyendo. Y en Él todas las cosas permanecen. No, lo que significa es algo figurativo de que en Él, como es el Hijo de Dios. No, porque hay otro verso que dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para la gloria de Él. Él mismo no puede ser eso mismo porque es una contralógica. Jesucristo es lo que existía desde el principio y Juan lo está diciendo en este momento. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Es el mismo. Lo que existía desde el principio es este Jesús que estamos hablando. Al negar que Cristo vino como hombre, entonces totalmente desfiguramos el evangelio. ¿Por qué? Bueno, ¿quién sería nuestro perfecto sustituto en la cruz del Calvario? Si no es hombre, si no es de carne, si no es de hueso. Tenía que ser un hombre y los gnósticos contradecían que Jesús fue creado por Dios. Y Él no, es lo que estaban diciendo, ¿verdad? Y Él no puede venir en la carne porque la carne o la materia era mala y lo único que importa es lo espiritual. Hoy en día hay personas que son cuasi gnósticos también. Son los bien espirituales. Y cuando digo espirituales estoy hablando en sarcasmo porque no lo son. Donde lo único que importa para ellos ciertas prácticas, ¿verdad? Que no son malas. Si usted quiere orar, ore. Si usted quiere ayunar, ayune. Pero el yo ejercer de que yo tengo conocimientos particulares de Dios que no son de la palabra de Dios. Si usted está ahora caminando en aguas muy profundas. Porque todo lo que Dios ha revelado para el bien y la vida cristiana está en la Escritura. Por eso nosotros predicamos y aceptamos, ¿verdad? Una de las enseñanzas de la Reforma, sola Escritura. Toda autoridad de Dios viene a través y revelada por la palabra de Dios. Pasemos al segundo encabezado. Vimos entonces la eternidad del Verbo. Ahora vamos a ver la humanidad del Verbo. Y con la Biblia abierta continuamos leyendo. Mire lo que dice desde el versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palmado nuestras manos acerca del verbo de vida. Es particular porque si usted nota, ¿quiénes son hemos? Y se acuerda la semana pasada que hablamos un poco. Hemos, cuando dice ahí, mire lo que dice, lo que hemos oído. Está hablando de un grupo plural. Recordemos que Primera de Juan fue la última carta que se escribió cronológicamente. Esta fue la última que tenemos. Y cuando Juan dice hemos, podría ser simplemente una forma de que Juan se refiere a sí mismo,
Pero obviamente para decir hemos no está hablando de uno, está hablando de varios, pero lo más probable es que se refiere a su participación en el grupo apostólico en quien este fue conjunto de este testimonio. Los apóstoles tenían testimonio, habían afirmado, aunque él era el último y todos habían muerto, él decía, hemos nosotros en grupo, hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, hemos contemplado, hemos tocado con nuestras manos. Y Juan está afirmando que aunque los otros apóstoles no están ya con él muestra solidaridad con el resto de estos apóstoles para decir, nosotros, los hombres de Dios, comisionados por Dios, que vimos al Cristo, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo contemplamos. En otras palabras, Juan lo que está diciendo, escuche bien el contexto, esto es una carta que se está leyendo en la iglesia y en varias iglesias. En otras palabras, desde el comienzo Juan está enfrentando la falsa, maldita herejía de los gnósticos. Lo que están leyendo en este momento viene de un grupo de hombres que fueron comisionados por Dios. Esto no es una carta cualquiera. Esto es autoritario de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios para traer una claridad necesaria de parte de Dios. La iglesia estaba siendo azotada por inseguridad, dudas. La gente entonces dice, bueno, tal vez de verdad no soy salvo. Por eso es que no hay crecimiento, por eso es que no puedo madurar, por eso tal vez es que no tengo fuerza para conquistar mi pecado, porque entonces Cristo, la gente se estaba confundiendo. Sin embargo, entonces Juan escribe, pero note que estamos hablando de hemos, y él dice que hemos oído. Juan y los apóstoles lo oyeron en persona. Muchas personas tal vez pensarán, ay, tan solo si yo pudiera tal vez escuchar la voz de Jesús estar ahí. Y la gente, ¿verdad? Yo no sé qué se imagina, pero puedo pensar, es una musiquita de fondo bien celestial, ¿verdad? O escucha como quien dice la voz de los narrativos o la película, este actor que hizo, ¿cómo se llama? Jim Caviezel, ¿verdad? Escuchan la narración de la Biblia y dicen, wow, y se le paran los pelos. Hermano, ese no es Jesús. Lo lindo del caso es que aun cuando Juan está diciendo lo que hemos oído, lo que oyó Juan y estos apóstoles no era algo que como lo describe Juan más tarde en el libro de Apocalipsis, decía que hay una voz que es como un sueño de retruendos, de verdad, de aguas del mar retumbando. Esa no es la experiencia, la manifestación de Cristo como hombre. Jesús escuchaba como cualquier persona. Pero el énfasis es que nosotros no es que oímos su voz, sino que escuchamos el contenido de lo que su voz nos comunicaba. Ahí está la autoridad. Juan y los apóstoles lo vieron en vivo y a todo color. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29 es un ejemplo. Mateo 28 del 16 al 20 vemos eventos donde los apóstoles vieron a Cristo, estuvieron con Cristo, caminaron con Cristo. Juan y los apóstoles lo observaron con cuidado, con detalle. Mire lo que dice ahí. Dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. El cargo que está haciendo Juan es uno fuerte. Juan está diciendo, el que escribe es comisionado por Dios, hablando de Cristo Jesús, el Hijo de Dios eterno, que siempre existió, no fue creado, y yo soy parte de un grupo de apóstoles que nosotros lo oímos, nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos, es más, nosotros lo tocamos. Lo que está diciendo ahí. Mire, Juan 20:27 dice, luego dijo a Tomás, ¿se acuerda este narrativo? Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ellos lo tocaron. Unos de otras formas diferentes que otros. Ellos palparon. Recuerde que al mismo tiempo Juan está tratando de, no quiero ser raro, arrancarle la cabeza a esta idea falsa de los gnósticos de que Jesús no vino en la carne. Juan está diciendo, sí vino en la carne porque nosotros lo palpamos. Mateo capítulo 14, versículo 30 al 31, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, estamos hablando de Pedro, ¿se acuerda? Diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo ¿qué? ¿Su espíritu? No, dice la mano, extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que Jesús era así, muy paciente.
En el momento perfecto donde lo que se merecía Pedro una reprensión. Yo me imagino Jesús, está en mi mente, ¿verdad? Mi mente santificada. Jesús, ¿verdad? Lo mira, sonríe y dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Yo estoy aquí. Claro, recuerda que están caminando sobre el agua. Esa parte se lo olvidó porque eso es parte del narrativo. Pero el punto mío es de que cuando Pedro se está cayendo, Jesús lo toma por la mano literal y lo ayuda, ¿verdad? Que no pueda hacer, se vaya a hundir. Miren lo que dice también aquí Juan 13:23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinando en el pecho de Jesús. Ese mismo que está diciendo lo que existía desde el principio. Ese mismo es el que estamos hablando ahí. Es el mismo Juan que puso su cabeza en verdad en el pecho de Jesús. El verso 14 de Juan 1 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Usted no puede ver algo que no se puede percibir. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Quiero que entendamos, hermanos, mientras estamos leyendo, de qué está hablando Juan en este prólogo. Ahora otra pregunta para continuar mientras vemos este verso. ¿Cuál es la diferencia entre ver y contemplar? Mire su Biblia abierta, no la cierre. Mire lo que dice ahí, lo que hemos visto con nuestros ojos. Entonces él está explicando, todo el mundo sabe que uno ve con los ojos. Tremendo, muy bueno. Estamos todos en la misma página. Good. Tiene que ver con sus ojos, no con... Lo que hemos contemplado. Entonces ahora estamos hablando, parece, de otra cosa. Entienda, viene a ver si me puede ayudar a entender esto. No es lo mismo ver algo que observar algo. Usted se acuerda, tal vez, los que son casados, cuando usted llegó al punto, ¿verdad? Si usted es un hombre, estoy hablando de los hombres, aunque hoy en día las cosas están a la inversa. Pero si usted es un hombre en el tiempo donde a mí me criaron, usted decía, yo me voy a casar con esta mujer y yo voy a buscar un anillo hermoso. Pero cuando usted va a buscar el anillo, usted no meramente busca el que sea y los conos. Usted se siente y cuando le encuentra, porque usted investigó qué es lo que a su futura esposa le gusta, bueno, se supone, digo yo, es una sugerencia, solteros tomen nota, no consideren lo que a ella le guste, va a ser mejor. Entonces usted va, lo mira, pero después lo observa y se imagina ese anillo en el dedo en la mano de su futura esposa. Es algo que se contempla, es lo mismo que pasa. Cuando una mujer llega a estar comprometida, ella busca por cualquier forma de meterle la mano en la cara. Para enseñarle que usted pueda contemplar. Dice, mira, ¿verdad? Hasta algunas bostezan a propósito. Le meten ¿verdad? Para que usted vea el anillo, para que usted pueda ver, contemplar. Es lo mismo tal vez con un joven cuando un joven está interesado en un carro por primera vez. Él no solamente ve por internet el carro de sus sueños, sino que cuando encuentra el que va a comprar, lo contempla, lo busca todas las especificaciones, qué motor, ¿verdad? Que si tiene llanta de tantas pulgadas, que si tiene aro, que si tiene... Uno contempla. Lo que contempla es porque uno tiene interés, tiene inversión emocional. Tiene un propósito la cual va a alcanzar. Y en este momento, cuando hablamos nosotros entre ver y contemplar, estamos viendo que Juan está diciendo lo que hemos visto con nuestros ojos y después dice lo que hemos contemplado. Él no solo afirmando que él y los apóstoles vieron al Señor Jesucristo como habíamos dicho, sino que ellos tuvieron momentos donde ellos le contemplaban. Donde ellos sencillamente, en la tradición, ¿verdad?, se sentaban a comer como recostados en estas almohadas y ellos sencillamente contemplaban y veían a Jesús mientras palabras de vida salían por su boca. ¿Usted se imagina qué será, cómo será y tan hermoso será? Porque va a pasar el día que nosotros podamos contemplar a Jesús en persona. El día que nosotros estemos con Él reunidos. Y aunque Él está con nosotros reunidos a través de su Espíritu de una forma mística, ¿verdad? Es un misterio cómo es que el Señor está entre nosotros aún ahora mismo. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando cuando aquel día llegue. Había una canción muy popular, ¿verdad? Que decía, I can only imagine. Y lo que el autor estaba diciendo, solo puedo imaginarme. Hermano, entienda de que nosotros pudiésemos imaginarnos, pero el día se aproxima. Donde nosotros, al igual que los apóstoles y Juan, podremos no solamente oírlo a través de las palabras de la Biblia, sino oírlo literalmente.
de poder verlo con nuestros ojos glorificados, de poder tocarlo, de poder sentarnos y hablar con Él, contemplar la hermosura de Él. Ese día se acerca y eso es lo que está diciendo Juan. ¿Quién mejor que Juan contempló a Jesús? Él mismo puso su cabeza en el pecho del Mesías. Pedro, Santiago y Juan, los tres más cerca. Los tres revolucionarios. Claro, a este punto ya Pedro está más tranquilo. ¿Se acuerda que en un momento dado la Biblia dice que Señor, tú quieres que nosotros llamemos fuego del cielo y que consuma a la gente? Ese era Juan también. Juan era parte de ese corillo, de ese grupito. El apóstol del amor es el mismo que cuando era más joven quería llamar fuego del cielo. Pero este apóstol del amor, vemos que él conocía íntimamente al Señor Jesucristo. Juan lo vio cara a cara. Juan sabía los hábitos de Jesús mejor que nadie. Juan era uno de los tres más cercanos de Jesús. Los otros dos fueron, como dije, Pedro y Santiago. También recordemos que Juan está escribiendo para atacar y traer claridad en contra de las enseñanzas que estamos hablando de estos falsos maestros, porque ellos no creían. Cuando Juan dice que él vio, él está diciendo que la forma que obtuvo la revelación, escuche bien, esto es muy importante. La forma que Juan obtuvo la revelación de quién era Cristo Jesús no fue por una experiencia mística espiritual privada. La forma que Juan recibió la revelación de las palabras de Cristo fue en persona, en la carne, con sus ojos, con sus oídos, presente a Cristo, y no en privado, sino en comunidad. Escucha bien, porque los gnósticos decían que ellos estaban allá, ¿verdad? Haciendo, yo no sé qué ellos hacen, no sé qué hacen los gnósticos, pero ellos estaban haciendo algo donde ellos estaban solo recibiendo esta supuesta revelación de Dios. Y Juan lo que dice, no, la forma bíblica y correcta de la cual alguien puede recibir algo de Dios cuando estuvo con Cristo Jesús fue en persona. No fue algo espiritual, hiperespiritual, mágico, no. Y eso es lo que Juan está diciendo. Juan nos está llamando y nos dice que él vio lo que está diciendo, que la forma que obtuvo la revelación fue en persona. Digo esto, por cierto, porque Juan afirma que Jesús es el verbo de la vida eterna en base a su experiencia de haberle oído, visto, tocado y contemplado. Eso es como Juan sabe que este es el verbo de la vida. Así es como él sabe. Lucas capítulo 24, versículo 39 dice, mirad mis manos y pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Amén. Interesante que esto Cristo mismo lo está diciendo. Y Lucas lo apunta. En otras palabras, Juan hace una afirmación basada en su experiencia como apóstol. No solo afirma a Cristo como Dios, el hombre, sino que afirma que la vida fue manifestada y por eso es que da testimonio y anuncia la vida eterna que hay únicamente en Cristo Jesús. Pero una pregunta que debemos hacer, si pudieras tener, escucha esto, si pudieras tener un día completo con Jesús, si eso fuera posible, vamos a asumir que te ganas una rifa y puedes tener un día completo con Jesús, el Hijo de Dios en persona. ¿Qué es lo que harías? ¿Lo ignorarías? Bueno, no, pues hermano, obviamente es Jesús. ¿Lo inundarías con tus historias de tus redes sociales y las fotos de tus amistades? ¿Considerarías cambiar tu itinerario de trabajo, coger un día libre para compartir con Él? ¿O continuarías tu rutina llevando a Jesús como un carrito, verdad? De recados, de diferentes. Tienes que ir aquí, vamos al doctor, vamos a la tienda, vamos. No, si tú pudieras tener tiempo con Jesús, yo estoy más que seguro que todos nosotros diríamos, mira, lamentablemente hoy no puedo ir a trabajar porque tengo el día con Jesús. Pues yo tengo que estar con Jesús. ¿Por qué traigo esta colación? Porque hermano, aunque nosotros no tenemos esa oportunidad hoy como la tenían los apóstoles, pero ¿sabes qué? Quiero hacerte la pregunta de que la forma que nosotros conocemos a Dios, a Cristo, es a través de las Escrituras. Y si tuviéramos la oportunidad en persona lo haríamos, pero lo que quisiera hacerte la pregunta, ¿aprecias la palabra de Dios porque es la revelación de Dios la cual nos presenta Cristo Jesús? ¿Contemplas con gozo profundo las 66 cartas de amor que Dios te ha enviado para leerlas? ¿O tratas su palabra, verdad, mejor que las redes sociales?
tratas la lectura bíblica menos que todas las actualizaciones que tienes por internet en las múltiples plataformas que tienes o sigues. Porque es una pregunta que hay que hacer. ¿Tratas a la palabra de Dios menos que a tu familia, menos que tu trabajo, menos que tus estudios, menos que tus quehaceres, tus hobbies, como dicen en inglés? Porque si ese es el caso, hermano, que Dios nos ayude a establecer en este momento de que no, eso tiene que cambiar. Porque si yo estaría dispuesto a sacar tiempo para estar con Jesús y yo estoy en Cristo, Cristo tal vez físicamente no está conmigo, pero su presencia, la esencia del Dios está conmigo, ese Dios viviente. El Salmo, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Tu deleite es en la palabra del Señor? Nota que la palabra del Señor es sinónimo a la persona de Dios. No podemos decir yo amo a Cristo, pero no amo su palabra. Eso no existe, eso es imposible. Que Dios, hermano, nos guarde y nos libre de perder la admiración, el amor y el asombro de su palabra, la cual es viva y eficaz. Tercer encabezado, vimos la eternidad del verbo. Segundo, la humanidad del verbo. Tercero, la manifestación del verbo. Versículo 2, con su Biblia abierta, lea conmigo. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cuál es la diferencia entre dar testimonio y anunciar? Porque está ahí. Tenemos que entender estas palabras para poder recibir lo que el Señor quiso darnos en esta escritura. Dice ahí, damos testimonio y anunciamos. La palabra testimonio que Juan está usando es una palabra donde sacamos la palabra, de la palabra original, nosotros derivamos la palabra mártir o mártires. Eso es lo que significa esa palabra, testimonio. Esta palabra en el griego comunica lo siguiente: es proporcionar información sobre una persona o un acontecimiento del que el hablante tiene conocimiento directo. En otras palabras, es un testigo. Un testigo, ¿verdad? Es una persona que da testimonio, y esa palabra en la escritura, en el lenguaje, es la palabra marturos, donde sacamos esa verdad, ese origen de las personas que son mártires. Interesantemente, los mártires siempre son los que dan testigos, no todos del Señor, pero en la palabra esa es la verdad. Entonces, de nuevo vemos que Juan está afirmando que él y el resto de los apóstoles, por su cercanía y vida con el Señor Jesucristo, él puede ser un testigo en cualquiera de las cortes, para dar recuento verídico de quién era el Señor Jesús en la carne mientras estuvo caminando en este mundo. Nosotros damos testimonio. Nosotros verificamos quién es Cristo Jesús. Ahora, la otra palabra que estamos viendo donde dice, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Esta palabra anunciar, pues, no es lo mismo, y en realidad esta palabra anunciar se define como sencillamente informar, con un posible enfoque o en la fuente de información. Es simplemente lo que daría tal vez un heraldo. En otras palabras, lo que Dios está usando, la forma que Dios usa a Juan es para decir que es que los apóstoles no solamente fueron testigos oculares, legales de los hechos, la vida y los acontecimientos de Cristo, sino que ellos también estaban listos y dispuestos a ser heraldos o mensajeros del mensaje que no solamente habla de Jesús, el verbo de vida, sino que también ellos están dispuestos a presentar el mensaje que lleva a la vida eterna, o sea, el Evangelio, la cual está basado en ¿qué? En la persona y en la obra de Cristo Jesús. Entonces, si te pones a pensar, amigo, amiga, amar a Jesús, hazte esta pregunta: ¿amas a Jesús lo suficiente para compartir el Evangelio con otros? La pregunta anterior era, ¿amas a Jesús lo suficiente para amar su palabra? Pero te hago otra: ¿amas a Jesús lo suficiente para compartir el Evangelio y que otros puedan conocerlo a Él como tú lo has conocido? El Evangelio de gracia que el Señor te ha revelado a ti. Porque muchas veces podemos pensar, ¿por qué es que te incomoda compartir el mensaje de gracia?
la cual es el mensaje que Dios ha usado para librarte del pecado, que el Señor ha usado este mensaje para librarte de la penalidad de tu pecado. Tienes perdón, pero ¿por qué es que se nos hace tan difícil? Oh, si yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Eso fue lo que decía Pedro, ¿se acuerda? Pero hubo el día que cuando Jesús, ¿verdad?, lo estaban crucificando y solamente estaba Juan y otras dos al frente. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerda la historia de Pedro? Pedro está y le dice, mira, ¿no eres tú uno de esos de Jesús? No, yo no soy. El mismo que dijo, Señor, yo voy a morir por ti. Después le dicen, note algo interesante, le dicen, es que tú te pareces, tú suenas como uno de ellos. Cuando usted pasa suficiente tiempo con un grupo de personas que están siguiendo a un hombre como Jesús, estos aspectos de Jesús se te pegan. Y ellos decían, tú hasta me hueles a Jesús. Exagero, obviamente, la Biblia no dice eso. Pero usted me entiende. Pero ¿por qué es importante esto? Hermano, porque si ellos, que en un momento decían, Señor, yo haría todo por Jesús. Hermano, ¿de qué vale usted decir que usted está dispuesto a morir por Jesús? Pero la vergüenza mayor sería porque no está dispuesto a vivir por Jesús. Ahí es donde está la ganancia. Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿se acuerda el verso? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Entienda que lo que Dios usa para salvar es el evangelio. Esta revelación de lo que existía desde el principio, del Cristo crucificado, del Cristo que vino y se encarnó. Pero nadie sabe que tiene necesidad de ser perdonado si no conoce este Cristo y ve su pecado. Por eso es que los domingos venimos a escuchar la palabra de Dios para ser renovados, para ser motivados, para nosotros, ¿verdad?, limpiar el lente de nuestra vista y recordar que nosotros sin Cristo somos nada. Continuamos entonces. Otra pregunta que estamos aquí en el versículo 2, la manifestación del verbo. ¿Cómo es que la vida eterna está con el Padre y se nos manifestó? Interesante, ¿verdad? Dice, ahí mire lo que dice versículo 2. Dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, de nuevo, tenemos que ver con cuidado, explicar qué es la vida eterna. Algunos teólogos dicen que la vida eterna que Juan menciona tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que algunos piensan. Esto de la vida eterna es el mensaje del Evangelio. Pero todo tiene un contexto. Mire lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, y os anunciamos la vida eterna. El problema es de que si lo que estamos anunciando es el mensaje del Evangelio, mire lo que continúa diciendo, la cual estaba con el Padre. Ese mensaje no estaba con el Padre. Entonces, cuando Juan está diciendo, anunciamos la vida eterna, estamos hablando de Cristo, la cual es la vida eterna. Y hay que leer con cuidado y entender, porque yo creo entonces lo que el segundo grupo de teólogos dicen, que esto sí, no está hablando del evangelio, de las buenas nuevas que llevan a la vida eterna, sino que está hablando de aquel que emana la vida eterna, Cristo Jesús. Y esto es importante ver, ¿por qué? Porque en esto Juan está comunicando que la revelación o manifestación de Cristo, el Verbo encarnado a sus apóstoles, los lleva a Él a testificar y a proclamar a otros de Él y su mensaje. Por eso es que está diciendo lo mismo. Mire lo que dice el versículo 2. Dice, esa vida fue manifestada. Porque fue manifestada, nosotros lo hemos visto. Y de lo que hemos visto damos testimonio. Y de lo que damos testimonio anunciamos de la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Juan. Ahora, creo que es importante mencionar que cuando dice la cual estaba con el Padre, lleva un gran peso, hermanos y hermanas, porque tiene el mismo lenguaje. Usted ve que dice ahí, mire el verso de nuevo conmigo, la cual estaba con. Esa palabrita con, ¿ok? Tiene un significado importante porque cuando usted lee en Juan 1:1, el principio, ¿verdad? Existía el verbo, ¿verdad? Era con Dios, estaba con Dios, el verbo era Dios. Esa idea de con, lo que está comunicando es literalmente estar cara a cara.
Está siendo utilizada para darnos la idea de que cuando dice aquí que la cual estaba con el Padre, no estaba con el Padre allá en el mismo cuarto conmigo. Yo puedo decir, mira, Timoteo está con su papá y él está allá en la esquina y yo por acá. Está conmigo, pero ese con es muy diferente. Aquí cuando dice que la cual estaba con el Padre, estamos hablando de una forma muy distinta. Estamos hablando de una unidad tan íntima, tan cercana, tan inseparable. Y por eso es que la vida eterna, esta la cual es el Señor Jesucristo, estaba con el Padre. Y cuando esta vida eterna es manifiesta, es que entonces los apóstoles pueden decir, no, por eso es que hay un valor en esta persona de Cristo. Por eso es que las palabras que él dice no son cualquiera. La forma de lo que él hace no es cualquier cosa. Tiene un gran peso. Juan 1:1 recuerda que dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Con íntima asociación, delante, cara a cara, comunión, intimidad. Con. Y el verbo era Dios. Vemos que Jesús no solamente es divino y eterno, pero que también vemos que siempre ha estado en una comunión perfecta e íntima con Dios. Y esto solamente es posible porque Jesucristo, antes de ser encarnado, siempre ha sido Dios. Para los gnósticos esto es imposible porque lo que es espiritual y santo no puede tener forma física. Y como le estoy diciendo, Juan está atacando esto de frente. Los primeros 4 versos ya está metiendo machetazo. Pero eso es lo que hace un hombre de Dios. Habla con amor, con paciencia y confronta el error con la verdad. Continuamos. Cuando Juan dice que se nos manifestó, está comunicando que el verbo de vida fue hecho manifiesto. En otras palabras, él se hizo visible. Aquel que es la misma imagen del Dios invisible se hizo visible para poder anunciarles el mensaje de la vida eterna. Y continuamos, mire el verso, ¿verdad? Porque ahora, mire lo que dice, porque es que Juan proclamó lo que oyó y vio con nosotros. Porque note ahí, ahora entonces estamos en el último encabezado, el llamado a una trina comunión. Y mire el versículo 3 y 4, lo que hemos visto y oído. Nota el énfasis aquí. Nota que dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con las manos. Ahora vuelve de nuevo, lo que hemos visto y oído. Juan sigue con lo mismo. Sí, porque es importante. Para ir en contra de esta herejía que dice que Jesús no vino en la carne, él sigue dándole y dándole y dándole. Pero la pregunta es ¿por qué Juan proclamó lo que oyó y vio con nosotros? Lo estamos viendo, pero particularmente hay un enfoque diferente. Esta es la primera vez que Juan da su primera declaración de intención. ¿Qué es una declaración de intención? Una expresión de propósito. Mire su Biblia conmigo, mire lo que dice aquí. Mire, dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. Ahora mire, dice, ¿para qué? Esa expresión, cada vez que vea eso en la Biblia, nos está dando, ¿verdad?, la intención, el propósito, la meta de por la cual algo está. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Él no solamente está diciendo, con esto voy a aclarar esta herejía, vamos a quitar, a desentronar toda esta falsa enseñanza, sino que también, yo escribo esta carta de lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque la comunión se estaba quebrantando cuando la gente estaba recibiendo, aceptando esa falsa herejía. ¿Cómo yo puedo tener comunión con alguien que cree en un Cristo diferente? Es un problema. Por eso, aunque yo tengo mucha familia católica, pero un verdadero católico practicante que está de acuerdo a la Iglesia Católica Romana no es cristiano. Nosotros no tenemos esa comunión como la tengo con otra persona que literalmente puede suscribirse a la teología bíblica salvífica correcta, de que nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Recuerda que la Iglesia Católica dice que sí, eres salvo por gracia, pero hay unas obritas que hay que hacer también. No. Ese fue el asunto de la Reforma Protestante, ¿verdad? Esto es por gracia, solo Cristo, solo a través de la palabra, solo para la gloria de Dios.
Es importante, hermano, entender que por eso es que Juan está escribiendo esto ahora, para que no solamente podamos batallar en contra de la herejía, sino que también ustedes puedan tener comunión, compañerismo, de la misma forma que él la tuvo con el Padre, ¿se acuerda? Para que ustedes de una forma u otra la podamos tener juntos en Cristo Jesús. Entonces continuamos aquí leyendo. Juan declara su autoridad de ser testigo ocular para mantener a la gente en la comunión con él y con los creyentes ortodoxos, porque ellos, y no los disidentes, están verdaderamente en comunión con Dios. Aquellos que se fueron no están en comunión con Dios. Jesús, al que se ha hecho referencia a lo largo de estos versículos, se nombra ahora por primera vez de forma culminante. Al final de este versículo dice, Hijo del Padre Jesucristo. Hasta el momento no había claridad, ahora hay total claridad. No es que no sabemos de quién estamos hablando, pero ahora claramente dice, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión es una que tiene un lenguaje original, y usted ha escuchado la palabra koinonía. Koinonía, esta palabra comunica la idea de una asociación que implica estrechas relaciones mutuas y participando, una asociación estrecha, un compañerismo, es otra palabra que se puede usar en español. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esa palabra, llamados a una comunión, ese compañerismo, note que es con Jesucristo. Usted no tiene acceso a Dios si no es a través del Hijo. Por eso es que entonces Juan está escribiendo diciendo, si ustedes no tienen al Cristo correcto, ustedes no pueden estar asociados con Dios, el Padre. Por eso note que dice, mire el versículo 3, lo que hemos visto, oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ustedes no pueden tener comunión con nosotros si ustedes no están a través del Cristo bíblico. No hay comunión. Por eso es que estoy trayendo claridad. Entonces podemos grandemente, mire, le doy otro ejemplo. Puede ser que usted tenga familiares, y usted tiene familiares, que a usted pues, le gusta pasar tiempo con ellos, amistades de la intermedia, del high school, de la universidad, y a usted le gusta pescar, si es hombre o si es mujer, le gusta salir a hacerse las uñas, yo no sé, el window shopping dicen en inglés, ¿verdad? O a comprar también, o sea, no hay dinero, pues aquí dice window shopping, no se gasta dinero. Pero aunque a mí me gusta con muchos de ellos ir a pescar, tal vez a cazar, o cosas, ¿verdad? Estoy hablando de hombres, pero esa hermandad nunca será igual. Nunca será igual. Porque aunque nuestra hermandad está basada en ese pasatiempo, pero por eso la coinonía, el compañerismo bíblico es mucho más profundo. Porque el compañerismo, la coinonía bíblica es una que está basada en la obra, la persona de Cristo Jesús. Eso es muy diferente. Por eso es que yo puedo ir de aquí a Rusia, Ucrania, diferentes partes del Caribe y tener una comunión, un compañerismo profundo con otras personas que aman y conocen a Cristo Jesús. Aunque culturalmente seamos diferentes, nuestro amor es preexistente porque es dado por Dios a otras personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo y por eso tenemos comunión verdadera. Las otras comuniones o compañerismos son temporeras. A mí me gusta tal equipo, ¿verdad? De baloncesto, tal equipo de fútbol, de España, de Madrid, qué sé yo, lo que a usted le guste. Pero eso solamente tiene un tiempo. Por el Cristo que nosotros proclamamos esta mañana no tiene tiempo. Él fue, es y será, nunca cambiará. Y por eso es que nosotros, Juan nos está diciendo, por eso es que le estoy diciendo, por eso que le estoy hablando lo que vi, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que escuchamos, para que tengan comunión eterna con nosotros. Hermano, hermana, ¿tienes ese tipo de coinonía o compañerismo? ¿O solamente tienes amistades con las cuales disfrutas aspectos temporeros de esta vida? Esto es algo que debemos considerar como cristianos. Hay muchas veces que nosotros tenemos amistades, pero no tenemos compañerismo. No es malo tener amistades. El problema es que las amistades que no son basadas en compañerismo, a la larga, las podemos pasar bien, pero una de dos cosas va a pasar. ¿Viste? Si usted es padre y tiene hijos, usted sabe esto. O ellos te van a influenciar a ti, o tú los vas a influenciar a ellos. A Cristo lo acusaron de ser un bebedor, de ser un comelón, muchas cosas, ¿se acuerdan? Lo acusaban. Pero cuando Jesús estaba compartiendo con esta persona, no era para que ellos se le pegaran a él,
las malas manías. Es para que el evangelio y la palabra que salva pudiera salvar a estas personas y transformarlos. Por eso es que nosotros, aunque amamos a personas que no son cristianas, mire, yo tengo amistad, yo tengo vecinas que son lesbianas, personas que practican muchos tipos de pecados y tenemos una amistad, pero yo no tengo compañerismo con ellas. No podemos, porque ellas no conocen al Cristo resucitado. Nosotros podemos llevarnos bien y todo cristiano debería tratar de llevarse en paz con todos. Pero en realidad no tenemos comunión y compañerismo porque no conocen al Cristo de la gloria. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el tipo de compañerismo en la cual, por eso es que Juan está predicando este mensaje, para que ustedes tengan lo que Cristo había escrito en Juan 17. Una comunión íntima. Que Dios nos ayude para poder mantener una verdadera comunión los unos con los otros, recordando que la verdadera comunión es también con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el segundo propósito? Porque ese fue el primero que nos dio, ¿verdad? Para que nosotros tengamos entonces comunión. Pero hay un segundo y con esto entonces vamos terminando. ¿Cuál es el segundo propósito por la cual Juan escribe Primera de Juan? Mírenlo ahí, leamos de nuevo. Versículo 4. Os escribo estas cosas para que, mire con su Biblia abierta, nuestro gozo sea completo. Por gozo, él está escribiendo porque quiere un gozo completo. Él no quiere un gozo incompleto. Él quiere el gozo completo. El apóstol expresa más claramente la felicidad completa y perfecta que obtenemos por medio del Evangelio. Al mismo tiempo, recuerda a los fieles donde deben fijar todos sus afectos. Porque se acuerda, y es muy cierto, cuando Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces aquí este gozo debe de estar con aquel que te redimió, pero con aquel y el cuerpo en la cual tú eres parte. Porque Él es la cabeza de la iglesia, dice Colosenses. Y debes de tener gozo, estar con estos hermanos. Así, quien perciba realmente lo que es la comunión con Dios, se sentirá satisfecho solo con ella, esa comunión, y no arderá en deseos por otras cosas. El que tiene comunión con Dios no se siente mal porque no está con la gente loca haciendo cosas locas. No, se siente con regocijo. Estoy con el cuerpo de Cristo. Y aunque estemos pasando un momento difícil, póngase a pensar, hermano, los cristianos en Ucrania, ¿cómo usted cree que la pasaron? Malísimo. Entonces, póngase a pensar, esas personas, en medio de tanta tribulación, ellos tenían un gozo completo. Miren lo que dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Vemos que Pablo, que considera en un momento, dice, yo considero todo basura en comparación a solo Cristo. Filipenses 3:8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Eso es un gozo completo. Eso es un gozo completo. Por lo tanto, los que han llegado a dominar el Evangelio son los que consideran felices por tener comunión con Dios y se satisfacen solo con eso, de modo que lo que prefieren a todo el mundo y están dispuestos por Él a renunciar todo lo demás. ¿Usted se acuerda que un ejemplo de la carta de Hebreos, cuando hablaba de Moisés, dice que él renunció a las riquezas de Egipto? ¿Por qué? Porque él tenía verdadera comunión y gozo con su Dios. Y él pasó momentos muy difíciles. Así que, hermanos y amigos, el verdadero gozo del cristiano no es el resultado de lo que nosotros nos va bien las cosas, ¿verdad? Como nosotros queremos. Nuestro gozo está conectado no está conectado, mejor dicho, a nuestra salud, nuestra cuenta de banco, los alcances de nuestros seres amados. Nuestro gozo como cristianos está totalmente basado en la comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Si tenemos comunión con Dios y su Hijo, porque no podemos tener comunión aparte de Cristo, nosotros tenemos un gozo completado.
Por eso, para nosotros que amamos a Cristo y entendemos y vemos la hermosura de su obra en la cruz, podemos decir como Pablo en Filipenses 1:21, y dice Pablo, pues a mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿por qué alguien diría esto? Eso suena bien loco para una persona que no ha escuchado esto. ¿Por qué es que alguien dice que el vivir es Cristo? Si esa gente cristiana, lo más que nosotros, el mundo los odia, siempre están atentando en contra de ellos, le quieren quitar las Biblias, le quieren destrozar los templos. ¿No se acuerda ya en la otra parte del mundo que se pasan derrumbando iglesias? Metiendo pastores en las cárceles. ¿Se acuerda en Canadá el pastor que lo metieron en la cárcel porque él no iba a parar de predicar durante el tiempo de COVID? ¿Por qué es que pasa eso? Bueno, porque él entendía lo que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, una persona que entiende la matemática del cielo, digo esto con sarcasmo, con verdad, liviano, yo diría, mire esta fórmula, escuche bien. Yo, más todas las ganancias del mundo, más perfecta salud, menos Cristo, es igual a nada. Ahora, yo, más los desprecios de este mundo, más Cristo es igual a todo. Y Pablo entendió, y todos los hombres de la palabra de Dios, todos los apóstoles que fueron mártires, ellos entendieron esto que estamos hablando. Así que Dios nos ayude a continuar, número 1, creyendo el testimonio del Padre de su Hijo Jesucristo. Número 2, amar y guardar sus mandamientos. Número 3, amar y servir a nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque esos son los 3 puntos que vamos a seguir viendo en Juan, las cuales muestran que una persona es cristiana y tiene verdadera comunión con Dios. Así que hemos visto los puntos en este día: la eternidad del Verbo, la humanidad del Verbo, la manifestación del Verbo. Y esta última parte vimos el llamado a una trina comunión. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos da de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por poder ayudar a Juan a ser un hombre fiel y escribir estas cosas que él vio, que escuchó, estas cosas que él pudo, Señor, palpar al estar a tu lado, al conocerte, a tener esa intimidad contigo. Gracias porque tú lo moviste en obediencia para ayudar a muchos hermanos que estaban sufriendo, siendo azotados por falsas enseñanzas, como lo pasa hoy en día. Quiera, Señor, que tu Espíritu a través de esta serie pueda ayudarnos a ver, Señor, esas áreas donde nosotros a veces practicamos o creemos cosas que no están de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer esto para tu gloria, por el poder de tu Espíritu. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén.